¿Podría ser que esta viene del aparato respiratorio inferior? Ajá, entonces, una es del aparato respiratorio superior, la epistaxis, y la hemoptisis es que viene o procede básicamente del aparato respiratorio inferior, básicamente o comúnmente del pulmón. ¿Por qué? Porque les digo esto, porque cuando tenemos algún problema pulmonar, en algunas ocasiones viene sangrados, hay sangrados, y entonces va a salir la sangre a través de las fosas nasales y a través de la boca. También cuando tenemos traumatismos en la cavidad nasal, pues parte de la sangre se puede ir en forma retrógrada y salir también por la cavidad oral. Y entonces, pues tenemos que diferenciar si se trata de una lesión que ocurre en el aparato respiratorio superior o en el aparato respiratorio inferior. ¿Cuál es la causa más común? Y esto ocurre en todos los. El otro término es hemoptisis. Es hemoptisis, el término es Doctor, dijo que el epistaxis, la sangre proviene de ¿dónde? del aparato respiratorio superior. Y en ¿Sí? el caso de la hemoptisis sería del inferior. Del aparato respiratorio inferior, básicamente del pulmón. Gracias. Ahora, lo que les decía es que había que diferenciar porque en algunas ocasiones el sangrado tanto de uno como de otro puede salir por vías, por las fosas nasales o bien por la boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les decía yo que cuando tenemos epistaxis muchas veces el sangrado se va en forma retrógrada, o sea, se va hacia la parte inferior, hacia la faringe, ¿verdad? Y de ahí puede salir a través de la boca. Lo mismo cuando la sangre sube, parte de esta se va a ir a la orofaringe y también va a ir al aparato respiratorio superior. Por eso, pero es importante saber cuál es el origen, porque pues, los tratamientos van a ser muy, muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que aprender a diferenciar si se trata de uno o hacer una buena revisión médica cuando estamos viendo este tipo de problemas. También puede ser de digestivo, sí, cuando sale de la boca también puede ser de digestivo, o sea, no tenemos el problema, pero el término de hemoptisis nos habla de específicamente del aparato respiratorio inferior. ¿Sí? Sí, porque puede haber, tenemos lesiones en el caso del esófago, ¿verdad? O del estómago, tenemos gastritis erosivas o ulcerativas, donde el vómito es con sangre, ¿verdad? Pero ahí ya le llamamos, ¿cómo le llamamos al vómito con sangre? Ya no le llamamos hemoptisis, le llamamos, ¿cómo le llamamos al término de vómito? Hematemesis. Hematemesis, ¿verdad? Entonces ya es sangrado de vómito con sangre. Entonces vean la diferencia en esto. Ahora, en todas las especies puede llegar a haber la epistaxis, ¿verdad? Y uno de ellos es el traumatismo. El traumatismo es una de las cosas más comunes que puede llegar a ocurrir, ¿verdad? El trauma, cuando nos llegamos y nos pegamos contra algún objeto, ¿verdad? Y esto ocurre comúnmente en animales, por ejemplo, los cuerpos extraños, lo observamos más en que en animales adultos o en animales jóvenes. No los oigo. ¿Jóvenes? En los animales jóvenes, muy bien. En los animales jóvenes, igual que en los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los niños? Generalmente cuando están en el periodo de
en el periodo cuando están en la época de conocer y de observar. Igual los gatitos y los perritos, ¿qué es lo que hacen? Se meten, en el caso de los niños, se meten las cosas. Los animalitos jóvenes pues, también andan oliendo todo, andan viendo y generalmente pueden llegarse a meterse cuerpos extraños, ¿verdad? En el caso de también hay neoplasias, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas, que es muy común. El adenocarcinoma, los carcinomas en el aparato respiratorio también van a generar que se existan, ¿verdad? Hemorragias. ¿Qué otras causas de hemorragia, aparte de todo esto, nos provocan? Por ejemplo, algo muy común. Sí, los pequeñitos se meten cosas en la nariz y luego ahí andamos bien preocupados, ¿verdad? También cuando hay alteraciones en la presión arterial. En la presión arterial, cuando tenemos hipertensión, empezamos con los sangrados, ¿verdad? De la cavidad nasal. A ver, Mariana Sánchez. Doctor, una pregunta. Bueno, mi papá es hipertenso, entonces a él le mandaron aspirina ahora con lo del COVID, pero constantemente haga de cuenta que la toma hoy, mañana y empieza con las hemorragias por la nariz, entonces no sé a qué se deba. Acuérdate que la aspirina, sobre todo la aspirina que le llaman Advance o algo así que tiene una cierta concentración, tiene mayor concentración de compuesto, lo que hace es inhibir la función de las plaquetas, ¿sí? Esa forte, aspirina forte, esa lo que hace con el tiempo es impedir o inhibe el bloqueo de las plaquetas. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando, acuérdense que el COVID lo que hace en algunas ocasiones es provocar trombosis. Y entonces para evitar la trombosis se manda la aspirina para evitar este tipo de problemas y mantener la coagulación, que la sangre se mantenga en forma líquida, que no haya formación de trombos y coágulos, que son sumamente graves. Es una de las características que estaba teniendo este virus. Gracias, doctor. Sí, ¿en qué otra condición también tenemos que hay epistaxis? Y que es muy común. Yo lo veo en algunos familiares. Es muy común que de repente están sangrando en la nariz. Cuando hace mucho calor. Cuando hace mucho calor. ¿Por qué se da esto? ¿Alguien sabe por qué cuando hace mucho calor se producirá esta situación? Efectivamente, hay una dilatación de los vasos sanguíneos, no de los casos de los vasos sanguíneos, se dilatan tanto, ¿verdad? Que favorecen su ruptura de los capilares, se llegan a romper los capilares y entonces por esa situación de deshidratación. Lo mismo va a ocurrir cuando estamos, por ejemplo, aunque es menos frecuente, pero si estuviéramos mucho tiempo en una granja de pollos y donde hay una mala ventilación y huele demasiado amoníaco, ¿verdad? Verían que tendríamos problemas también. Probablemente tuviéramos epistaxis con, imagínense, calor, deshidratación y todo este amoníaco, pues nos va a causar este tipo de problemas. ¿Qué otra cosa nos puede provocar epistaxis? También puede ser por el cambio de las altitudes. Pudiera ser por los cambios de la presión, ¿sí? La presión en el, ¿cómo se llama? En el ambiente. Algunos medicamentos, sí, ¿como cuáles? Pues como ya, anticoagulantes, ¿verdad? Los anticoagulantes. Una falla hepática, también, ¿por qué la falla hepática nos provocará
que tengamos este tipo de problemas, Josué? Por los factores de la coagulación, efectivamente no se forman los factores de la coagulación y entonces tendremos este tipo de problemas. ¿En qué otra condición tendremos epistaxis? ¿Qué otras causas? Aparte de estas. Enfermedades hereditarias, ¿como cuáles? El Staphylococcus aureus. Muy bien, entonces enfermedades, por ejemplo, infecciosas, ¿verdad? Enfermedades infecciosas que nos llegan a producir este tipo de problemas. ¿Qué otro? ¿Qué otras causas? A ver. Enfermedades hereditarias, ¿como cuáles? Efectivamente, en concentraciones químicas que irritan, heridas por tocarse la nariz con fuerza, por ejemplo, que tenemos muchas veces a limpiar la nariz, ¿verdad? O cuando estornudamos con mucha violencia también podemos llegar a provocar esto. La desviación de la nariz, en algunos casos, ¿verdad? Con algunas infecciones bacterianas, pero hereditarias, ¿como cuáles? La enfermedad de von Willebrand, ¿qué tiene que ver con los factores de la coagulación? La talasemia, la hemofilia, ¿verdad? La hemofilia es una de las causas más importantes, la talasemia. ¿Y qué otros? ¿Alguna otra enfermedad? ¿Alguna otra enfermedad que nos produzca esta cosa? ¿Las intoxicaciones serán? ¿Nos provocarán hemorragias las intoxicaciones? ¿Con algún producto como la warfarina? Efectivamente, ¿verdad? La warfarina inclusive a dosis terapéuticas pues es muy importante, ¿verdad? Para evitar los coágulos cuando los pacientes tienen problemas. Se les da la warfarina, pero también se puede utilizar como rodenticina. Intoxicación severa por el consumo de alcohol, pues sí, pero que nos esté provocando ya daño hepático. Tumores en cavidad, anemia. La anemia más bien es una consecuencia, no es una causa de epistaxis. La anemia es una consecuencia, pues al tener sangrados continuos podemos llegar a tener anemia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra causa? Entonces tenemos la hemofilia. ¿Qué otras enfermedades? Pues, por ejemplo, podemos tener cáncer, ¿verdad? De las células sanguíneas. ¿Cómo le llamamos al cáncer de las células sanguíneas? De los eritrocitos. Leucemia. Leucemia, ¿verdad? Entonces las leucemias también podemos tener este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces las causas de epistaxis son muchas. ¿El aneurisma pulmonar pudiera ser una epistaxis? ¿O por qué lo consideraría el doctor como una epistaxis? Pues nada más es como diferencial, ¿verdad? Porque en el aneurisma pulmonar se rompe y viene el sangrado y puede salir por la nariz, pero como aquí ya sabemos que proviene del pulmón, entonces es una hemoptisis, pero tenemos que tenerlo como diferencial. En el caso del caballo, ¿verdad? Las hemorragias, también cuando hacemos ejercicio muy exhaustivo, por ejemplo, en los casos de los caballos de carreras, ¿verdad?
Entonces pueden llegar a producirse hemorragias también. Cuando tenemos infección por hongos en las bolsas guturales, un tumor o una lesión que es el hematoma etmoidal y quistes nasales. Problemas hormonales que provoquen hemorragias. No recuerdo si el hiperestrogenismo puede llegar a provocar esto, pero hasta no recuerdo bien qué problemas hormonales de los que mencionan aquí. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Aquí tenemos el hematoma etmoidal. Vean, el etmoides. ¿Cómo se ve? Pues muy aumentado de tamaño, de un color azul, de un color negro azulado, ¿verdad? Vean. Y esto está constantemente sangrando. Este es un hematoma, ¿verdad? Es un hematoma, que es una masa pedunculada, ¿vean? Que aparece a partir de la concha del etmoides. Tiene una apariencia tumoral, pero realmente nada más es una hemorragia. Y produce epistaxis unilateral. Esto es algo característico y el tratamiento es quirúrgico, que es bastante, ¿cómo se llama? Provoca una gran cantidad de sangrado en los animales. Cuando se hace la cirugía para remover este hematoma etmoidal, del hematoma del etmoides, que es muy común en los caballos. Causas de congestión nasal e hiperemia. ¿Cuáles serán las causas? ¿Cuáles serán las causas? Pues básicamente la congestión y la hemorragia, la congestión y la hiperemia, pues básicamente la observamos en los procesos inflamatorios, ¿verdad? En los procesos alérgicos, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con procesos inflamatorios. El uso excesivo de atomizadores nasales, descongestionantes, también, ¿verdad? Lo que al principio era algo bueno para ayudar a la descongestión nasal, al final se convierte en algo potencialmente dañino.